Ya, vamos a empezar, chicos, con la lista. Por favor, atentos a sus nombres. Mayrana Melgarejo Melfis Russell. Mamani Laura Dayana. Mamani Laura Ronald. Presente, Lice. Lice, presente, Mayrana, es que mis datos están lento. Ya, Mayrana Melgarejo Melfis, ya. Sí, Lice. Marca Zulcani Elia Lisset. Mendoza Apaza Noemí. Buenas tardes, Lice, presente, Lice. Mendoza Apaza Noemí. Sí, Lice. Ya. Meneses Antesana Pamela. Presente, Lice. Nina Laura Jimena Gladys. Orihuela Ojeda Neisa. Presente, Lice. Padilla Quintela Samuel. Presente, Lice. Pedro Tucumani Janet. Presente, Lice. Peralta Valencia Lisset. Presente, licenciada. Quiñones Álvarez Erika Carla. Quinteros Hidalgo Daisy. Presente, Lice. Ilpe Malco Isaías. Presente, Lice. Quispe Mamani Luis Daniel. Presente, Lice. Quispe Mamani Mariela. Presente, licenciada. Rebozo, Quispe Rebozo Hernán Marconi. Ramallo Neisa. Presente, licenciada. Marconi. Quispe Rebozo, presente. Lice, presente. Ramallo Neisa. Ya, Hernán Marconi y Neisa Ramallo. Rodríguez Zambrana Gisela. Gisela no está. Rojas Escalera José Manuel. Sarsuri Mamani Rosa Blanca. Cejas Villarruel. No, perdón. Cejas Grajeda Jimmy. Solís Díaz Jesús. Presente, Lice. Tercero Rada Dayana Milenka. Presente, Lice. Uceda Ballesteros Brenda Maide. Presente, licenciada. Varas Apaza Mónica Cecilia. Presente, Lice. Vargas Acho Adrián Guido. Vargas Romero Rocío. Presente, licenciada. Vázquez Fernández Laura Alicia. Presente, licenciada. Villarroel Morales Rebeca Ruth. Zavala Arnés Rodrigo Rubén. Presente, licenciada. Zárate Espíndola Aida. Presente, Lice.
Ya, a ver, vamos a ver quiénes son del otro grupo que están pasando en este, por favor. Arispe, licenciada, por favor. Arispe González Jessica. Sí, exacto. Ya. ¿Quién más? Choque Dice- Padilla Neira. Choque Padilla Neisa. Choque Padilla Neisa, ya. ¿Quién más? Alegre Ernesto dice. Ya, Alegre. Ya Ya Ernesto. Ya Sí. estás, Ernesto. ¿Alguien más? Flores Cachaca, Andrés Mauricio. Flores Cachaca. Flores Cachaca, Andrés Mauricio. Ya. Ugarte, Noelia, Pulguera, Choquenaira Lisset. Irusta Ugarte Noelia primero. Ya. ¿Quién era la otra persona? Pulguera, Choquenaira Lisset. Ya. Pulguera, Choquenaira, Lisette, Esther. Ya. Benítez Rojas, Mariela Abigail. Ya. Benítez Rojas, Mariela, Abigail. Ya. ¿Quién más? Vargas Acho, Adrián. Arroyo Santos Silvia, por favor, Lice. Ya, un momentito del chat estoy viendo. Vargas Acho, Adrián. Ya. ¿Me repites, por favor, quién era la persona que quería que le anote? Arroyo Santos Silvia. Ya. Arroyo Santos, Silvia Evelyn. Ya. Laura, Nina Laura Jimena. Nina Laura. Nina Laura Jimena Gladys. Ya está. Ya. Creo que no hay nadie más que falte anotarse en la lista, ¿no? Rodríguez Zambrana Gisela Liz. Ya. Rodríguez Zambrana. Rodríguez Zambrana Gisela. Ya. Lice Ramoyo Neisa, ¿me lo puso presente? Por favor, Lice. Ramallo Neisa. Sí, estás. Estás anotado. Choque Guanaco Erix, licenciada. Choque. Guanaco Amílcar. Eric Ronald. A ver. Sí, Erix Zona. Ya, Eric Ronald. Sí, ya está. Ya. Ya no hay nadie más que falte. Vamos a empezar con la clase, chicos. Les he mandado un material esta mañana al Classroom. Bueno, en realidad eran dos materiales donde me imagino que ya lo tienen. De todos modos les voy a compartir la pantalla. Ya. Les voy a compartir esta pantalla. Un momentito me van a esperar, por favor. Ya. La anterior vez les dije que les iba a mandar dos hojitas que era acerca de organigramas, que bueno, que en estos conceptos, en estas definiciones, el desglose de su definición es más corto, pero a diferencia del anterior texto que les había mandado de estructura organizativa, organigramas, los conceptos, o bueno, las definiciones son similares. Entonces, ustedes pueden manejar cualquiera de estas dos definiciones para poder estudiar. En este caso, como les decía, dentro de este texto es más corto y más preciso.
Ahora les mandé este material junto con el diseño de manuales. De todos modos, le vamos a dar una repasada a estos conceptos. Ya, vamos a empezar diciendo que la estructura organizativa consiste en estudiar el plan de la empresa, su departamentalización, la descripción de las funciones de cada unidad organizativa y como producto el diseño y la elaboración del organigrama. Como podemos ver aquí también la definición del organigrama, donde nos dice que es una, bueno, ya habíamos visto que es una estructura. También define como un armazón, un esqueleto, una integración particular especial y armónica de unidades estructurales de la organización, las cuales mantienen una disposición de interdependencia. También dentro del organigrama podemos ver que se reflejan la situación actual de la empresa, son lo suficientemente flexibles para los futuros cambios en cuanto a mercados, productos y servicios. Habíamos comentado que el organigrama nos ayuda a ver en la situación que tiene una diferente organización, ya sea incluso con la magnitud de la organización. Mientras más grande sea, obviamente que el organigrama va a ser mucho más complejo. También podemos ver cuál es la situación que refleja con los diferentes departamentos. Obviamente si una organización, mientras más grande sea, va a tener muchos más departamentos, secciones para poder determinar diferentes funciones. También habíamos visto que son lo suficientemente flexibles para los futuros cambios, que quiere decir que a través del organigrama podemos ver qué departamentos son muy indispensables y qué departamentos también pueden sufrir algún cambio a futuro, ya sea aumentando departamentos en diferentes secciones o también puede ser quitando algunos puestos, ¿no? Se ha visto eso muchas veces, incluso en algunas instituciones, donde pueden quitar, incluso donde ha habido recortes de personal, donde los cargos no han sido tan indispensables para una dicha institución. Entonces, se pueden realizar diferentes cambios a medida que pase, incluso no solamente los cambios solamente en el personal, sino también se puede ver incluso a mercado, a los productos que se ofrecen, servicios. También presenta niveles adecuados de autoridad y responsabilidad. Ya, vamos a continuar. Entonces, aquí había visto lo que les había mostrado en la anterior clase, que les dije que les iba a mandar estas hojitas. Aquí tenemos un organigrama. Ya, perdón chicos. Habíamos visto que este organigrama se ve el nivel de jerarquía que existe dentro de una organización, donde podemos ver que existe presidencia, gerencia general, gerencia de organización y métodos. Entonces, tienen diferentes niveles de jerarquía dentro de esta organización. También hay diferentes modelos de organigramas. En este caso, se hace una fusión de un organigrama vertical y horizontal. Al tener aquí los diferentes cargos donde existen dentro de una gerencia de mercadeo, existen ventas, promociones, publicidad, distribución, asistencia técnica. Entonces, se puede realizar una fusión de diferentes tipos de organigramas, ¿no? En este caso, como les dije, se puede ver que es de manera vertical y de manera horizontal. En este otro organigrama matricial, para recordar, habíamos visto que dentro de un departamento no solamente tiene como supervisión a un jefe inmediato, sino que también puede recibir indirectamente supervisión
de otros departamentos, como por ejemplo aquí el departamento de producción, departamento de finanzas, gerencia de finanzas, gerencia de operaciones, puede supervisar a lo que son estos departamentos, que son proyecto 1, proyecto 2. Entonces, no solamente recibe la supervisión de un jefe inmediato, que en este caso es gerencia de proyectos. Eso habíamos visto por un lado el organigrama matricial. También habíamos comentado sobre el organigrama en racimo, donde podemos ver que el nivel de jerarquía es de adentro hacia afuera, para recordarles, porque esto ya lo habíamos visto. Habíamos hablado también de que este organigrama no se utiliza muy a menudo, ya que, bueno, sus características son, por ejemplo, que trabajan en equipos, hacen como un tipo de ayuda, se podría decir, entre diferentes departamentos. Existe una relación recíproca constituida por competencia y cooperación. Entre todos los departamentos trabajan de forma cooperativa, pero obviamente siempre con la supervisión, o se podría decir como con un jefe inmediato entre todas las áreas, que vendría a ser presidencia. Como ya les había comentado, el nivel de jerarquía, en este caso, en este organigrama de racimo, es de adentro hacia afuera, a diferencia de los otros tipos de organigramas, ¿no? Que habíamos visto que es de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Entonces, en este caso viene a ser de adentro hacia afuera. Esto simplemente para ir recordando, porque esto de los organigramas ya lo habíamos visto en clases pasadas. Ahora bien, lo que hemos estado avanzando el día de ayer, por ejemplo, hemos tenido un desarrollo amplio en la parte teórica sobre los manuales administrativos. Podemos ver ahora aquí también una parte donde está un poco más resumido de parte de lo que hemos visto el día de ayer. Esto está señalando algunos puntos específicos. Obviamente no está todo lo que hemos visto el día de ayer, pero hay puntos muy importantes que nos van a ayudar a entender este tipo de las diferencias, bueno, ¿no? Entre diferentes tipos de manuales. Ahora, diseño de manuales. En esencia, los manuales representan un medio de comunicar las decisiones de la administración concernientes a organización, políticas y procedimientos. Entonces, como habíamos hablado el día de ayer, existen manuales de funciones, manual de procedimientos. Aquí las empresas progresistas han llegado a considerar sus estructuras organizativas, planteamientos de políticas y prácticas de procedimientos, simplemente como elementos de administración que pueden y deben cambiar tan a menudo como se requiera para capitalizar nuevas oportunidades y afrontar a la competencia. Entonces, si nos ponemos a pensar, se elabora dentro de una organización diferentes tipos de manuales para poder tener un nivel de crecimiento diario, o incluso para poder afrontar, ¿no? Frente a las diferentes competencias que existen. Este concepto de administración ha aumentado la necesidad y modificado también el papel que desempeñan los manuales. En la actualidad se pone empeño en el uso del manual para comunicar información relativa a cambios. Se diseñan manuales con vistas a su legalidad, sencillez y flexibilidad. Rosa, estás con tu audio prendido, digo con tu video prendido por si acaso. Rosa Blanca Sarsuri, estás con tu cámara. Ya, vamos a continuar. El trabajo de desarrollo de los manuales se considera como el de mantener informado al personal clave de los cambios, de las actitudes, de la dirección y la dinámica que la organización así lo requiera. Dentro de los beneficios de los manuales, a ver, un momentito.
Dentro de los beneficios de los manuales, podríamos decir, a ver, que dentro de estos beneficios nos ayuda a que exista un flujo de información administrativa. Requiere que las directrices o decisiones sean comunicadas a lo largo de la organización, a todo lo largo de la organización. A ver, hablamos sobre difundir la información administrativa. Quiere decir que dentro de una organización, todo el personal que forma parte de esta organización tiene que estar al tanto de todos los cambios, todas las decisiones que se den dentro de esta institución u organización. Entonces podemos ver que ya sean cambios donde se incrementen funciones o incluso donde se quiten algún tipo de funciones, responsabilidades, se tiene que informar a todo el personal. También otro beneficio que podemos ver es que la guía de trabajo a ejecutar. Los manuales sirven para consultar las normas y procedimientos, así como el curso normal de las operaciones administrativas. Dentro de como ya habíamos hablado en clase anterior, habíamos hablado de que toda organización siempre maneja un determinado, se rigen en función a normas, a reglamentos internos que tiene cada organización, entonces todo tiene que ser en base a la vía legal. Es para eso que los manuales sirven, para consultar las diferentes normas que se tiene dentro de una organización. Se pueden ver las normas, se pueden ver procedimientos, reglamentos internos, como les dije. Entonces, eso nos ayuda a que los manuales nos sirven para consultar este tipo de normas. También otro beneficio de los manuales es que exista una clarificación de la estructura de la organización y de las responsabilidades. También eliminación de duplicaciones innecesarias. La publicación de un manual hará probablemente un progreso sustancioso en la eliminación de duplicaciones de funciones. Habíamos visto que dentro de un manual se puede informar acerca del, por ejemplo, del organigrama. El organigrama forma parte de un manual, puede formar parte de un manual, donde se puede observar también de qué departamentos tiene toda esta organización, qué secciones tiene, y también podemos ver cuánto personal tenemos a cargo. Aparte que también nos ayuda a que podamos ver con un manual de funciones, podemos ver qué empleado realiza algún determinado trabajo, y eso hace de que dentro de esta organización no exista duplicaciones de funciones. No haya que un personal y otro cumplan la misma función y al final esté duplicando las funciones y bueno, al final es como es un perjuicio, ¿no?, para la organización. Entonces, en este caso, ya sea que se reduce el personal o se le cambia, se le asigna nuevas funciones. Entonces, para eso nos sirve, por ejemplo, los manuales de funciones, que nos guía, que vamos trabajando a la par con un organigrama. Ahora, para la elaboración de manuales, existen básicamente dos tipos o formas para elaborar los manuales. Podríamos ver un manual de responsabilidad donde interviene la acción. El manual se elabora utilizando dos columnas. Una columna que es en la parte izquierda, donde ingresan la responsabilidad, que se coloca el cargo de la persona que realiza la actividad. Y en la columna derecha podemos ver la acción que va a realizar, donde son las instrucciones que realiza la persona que ocupa el cargo. Por ejemplo, en este caso, vemos dentro de este manual de responsabilidad que el encargado es el responsable de ¿qué? ¿Cuál es la acción que debe cumplir este encargado? Primero es llenar el formulario ABC en original y una copia. Y posteriormente envía este documento original al supervisor inmediato y archiva la copia para su control. Como podemos ver, dentro de este manual de responsabilidad existe un encargado responsable
y una acción. Entonces nos indica cuál va a ser la acción que va a llevar determinado empleado. También otro tipo de manual que podemos ver, otra elaboración, es el manual, por ejemplo, que se denomina receta de comida. Tal y como lo indica su nombre, es una sucesión de pasos en donde el encargado del cargo, así como la instrucción a seguir, están en una misma línea de acción o actividad. A ver, todos hemos visto alguna vez una receta de comida, donde vemos en la receta de comida, primero que está el nombre de lo que vamos a realizar, seguidamente de los ingredientes que vamos a necesitar para luego terminar con la preparación. Y ahí nos indica qué se necesita, mejor dicho, qué procedimiento, qué se hace primero, qué se hace segundo. Entonces, así como se llama este manual receta de comida, tiene ese nombre para ejemplificar simplemente, ¿no? Que tiene la similitud de una receta de comida. ¿Qué es? Este es el ejemplo. ¿Qué es? Bueno, el título, ¿no? Que vendría a ser el encargado. ¿Qué funciones o qué pasos tiene que seguir el encargado? ¿O cuál es la sucesión que se debe seguir? Como aquí indica, ¿no? Su nombre es una sucesión de pasos donde el encargado del cargo, así como la instrucción a seguir, están en la misma línea. Como paso 1 podríamos decir, el paso 1 es llenar el formulario ABC en original y una copia. Paso 2, enviar el original a su supervisor inmediato y archivar la copia de su control. Por ejemplo, en este caso, como estamos viendo, donde ejemplifica qué pasos se debe seguir y cuál es el procedimiento, por ejemplo, les voy a indicar de que eso se ve en muchas instituciones. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros necesitamos presentar una planilla de sueldos que se presenta hasta cada 15 de cada mes, les hablo del Ministerio de Trabajo, se prosigue a ver de esta manera. Igual, si tú vas al ministerio, ves los requisitos que se necesitan para enviar planillas, ahí dice, ¿no? Dentro de sus formatos, donde dice envío de planillas de sueldos, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué se hace primero? Elaboras tu planilla de sueldos y salarios, dependiendo del monto que tengas, haces la cancelación, haces un depósito en la cuenta del ministerio, ya sea de 23 bolivianos, entonces haces tu depósito, paso 2, paso 3, presentas hasta cada 15 tu planilla, subes a la plataforma de la oficina virtual del Ministerio de Trabajo, incluyendo los datos de tu boleta de depósito. Paso 3, paso 4, imprimes tus constancias de envío de planillas. Eso es en el caso de envíos virtuales. Ahora, por algún X o Z motivo te retrasas en el envío, se sigue de diferente manera. Incluso dice, ¿no? Las planillas que no se presentaron en fecha. Paso 1, lo mismo, ¿no? Elaborar tu planilla en forma digital, donde tienes que mandar una declaración jurada, que también se saca de la página del ministerio. Entonces son diferentes procedimientos que se siguen y también te indican paso 1, paso 2, paso 3, cómo se sigue esta secuencia, ¿no? Que es referente a las planillas de sueldos en el Ministerio del Trabajo. Entonces muchas instituciones trabajan de esa manera, tienen este tipo de manuales donde informan cuáles son los procedimientos que se siguen para diferentes tipos de trámites. Bien, vamos avanzando. Dentro de la estructura de un manual podemos ver la siguiente lista de comprobación. La estructura de un manual. La siguiente lista de comprobación define los principales aspectos que deben tenerse en cuenta al diseñar un manual de organización. Entonces, ¿cuál es la estructura de un manual? ¿Qué aspectos tendrían que tener? Sección 1 tendría que tener la introducción, el prólogo, introducción, estructura básica de la organización, donde indica el modo de la organización, geográfico, por productos, etc.
También amplitud de la centralización o descentralización. También podemos ver una relación entre el personal asesor o de línea, funciones, para terminar con las descripciones del trabajo por cada miembro de la dirección. En la sección 2 podríamos ver que la organización tiene que tener políticas, la de comunicación, de control, aspectos legales y normas generales dentro de la organización. Como sección 3 tendríamos que ver los procedimientos. ¿Qué procedimiento se va a seguir? Objetivo, alcance, normas específicas del procedimiento, descripción de acciones, diagrama de flujos. Los diagramas de flujos, vamos a ver más adelante sus definiciones. Los diagramas de flujos, así como los organigramas, forman parte de los diferentes manuales que se manejan. Entonces, eso de los diagramas de flujos lo vamos a ver más adelante. Instructivo de formularios y o pantallas de sistemas. Formularios, glosario de términos específicos. Los glosarios, glosario de términos utilizados por la empresa. Ya, vamos a ir a lo que dije, los tipos de flujogramas, los diagramas de flujos. ¿Qué entendemos por la definición de flujogramas? Los flujogramas son gráficos que permiten representar y describir la secuencia de las actividades que componen el proceso. Por ejemplo, esta es la simbología comúnmente utilizada. Esto es lo que por lo general se utiliza dentro de un diagrama de flujo o flujograma, que vendría a ser este tipo rectángulo medio ovalado, viene a ser los límites que te indican el inicio o el fin de un proceso. También este rectángulo con las puntas ovaladas significan inspección. Este rectángulo con lados rectos significa operación. Este tipo rectángulo en la parte de abajo ovalado son los documentos, que es el documento original. Cuando existen varios documentos o copias original y copias, se representa de esta manera gráfica. Este rombo significa decisión. La flecha en negrilla significa dirección de flujo. Esta flecha nos va a direccionar hacia dónde va a seguir el proceso que estamos siguiendo. Les voy a mostrar un ejemplo para que vayan entendiendo más adelante. Esta flecha significa movimiento, donde existe transporte de mercadería. Esta D significa demora o retraso. Este triángulo hacia abajo significa almacenamiento. El redondo, conector de procesos. Y esta forma, conector fuera de página. Entonces, como pueden ver, esta simbología son lo que mayormente se utiliza dentro de un diagrama de flujo. Es lo que frecuentemente podemos ir viendo. Les voy a mostrar algún ejemplo cortito. Voy a dejar de compartir esto un momento. Ya, las personas que faltan en la lista, por favor, al final me van a recordar, chicos, que les anote. A ver, aquí tengo un diagrama de flujo sencillito que les voy a mostrar para que más o menos tengan una idea de cómo se elabora. A ver. Un momentito, por favor. Ya. Habíamos visto que en la parte ovalada, este símbolo significa el inicio o puede significar también el fin. Como podemos ver aquí, está iniciando aquí el proceso y está concluyendo aquí. Entonces,
Vamos a continuar. El rectángulo les dije que significa la operación que se va a seguir. Aquí dentro de este proceso, ¿cuál es la operación? Es estudiar. Las flechitas les había dicho que significan la dirección al cual va el flujo, hacia dónde va direccionado. Vamos a ver, del inicio, posteriormente continuamos a estudiar. Iniciamos estudiando. ¿Esto a qué nos lleva? A resolver problemas. ¿A qué nos va a direccionar? El rombo les dije que significa decisión. Entonces, dentro de esta decisión tenemos esta cuestionante. A ver, primero, estudiar, resolver problemas. Aprendido, dice, o sea, ¿qué quiere decir? Que si está aprendiendo con lo que está estudiando y está resolviendo problemas. Si la respuesta es no, la flecha nos va a direccionar que el flujo tiene que volver nuevamente al inicio de estudiar. Si no ha logrado aprender, ¿qué quiere decir? Que tiene que volver a estudiar para nuevamente continuar el mismo flujo. Tiene que volver a estudiar, volver a resolver problemas para ver si ha aprendido. Pero si ha logrado aprender ya, ¿a qué nos lleva esta línea, esta flecha, que es la dirección de flujo? Nos lleva al fin de este proceso de estudiar. A ver, les voy a mostrar otro ejemplo. Este tipo de diagramas de flujos podemos ver en diferentes actividades. Por ejemplo, a ver aquí, les voy a mostrar este diagrama de flujos. En esto que no tiene relación a nuestra carrera, les voy a indicar, cocinar un huevo. Estamos hablando de que este es el inicio, es cocinar un huevo. Aquí nos sigue la flecha, la dirección del flujo. Nos dice que esta es la cuestionante donde tenemos que decidir. Cocinar un huevo frito, pregunta. Si la respuesta es sí, si se quiere frito, entonces, ¿qué se procede? A freír. Si la respuesta es no, entonces, ¿qué se puede hacer? Hervir. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función? Cocinar un huevo. ¿A qué nos direcciona la flecha? A otra decisión, a otra pregunta. Salado, si nos dice que no quiere con sal, directamente en nuestra dirección de flujo se va a la conclusión, servirlo en el plato y ahí termina. Pero si nuestra cuestionante nos da una respuesta positiva, en este caso sí, tenemos que agregar sal y posteriormente recién servirlo al plato. Entonces son funciones, son direcciones que nos indican cuál es el proceso que se sigue dentro de, bueno, para lo que nos sirve este diagrama de flujo. Obviamente primero tenemos que tener indicado o bien fijo qué es lo que queremos realizar. En este caso, por ejemplo, tenemos, esto es una función matemática. El inicio y el fin, como les había mostrado el diagrama, que esto significa inicio y esto fin. ¿A qué nos lleva? Que un número, esta es la cuestionante, que el n mod 2 es igual a 0. Si nos dice que sí la respuesta, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí es par y llega al fin. Pero si esto nos lleva a no, entonces no es par, también nos lleva a un fin. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes cuestionantes. Aquí tenemos otro ejemplo sencillo. Con la lámpara no funciona. Si esta funciona, la dirección del flujo nos indica que esta es la dirección, la cuestionante. ¿Está enchufada la lámpara? Si es no, entonces aquí termina, enchufar la lámpara y no hay más. Pero si está enchufada, ¿está quemada la ampolleta? Si la respuesta es sí, aquí está el final, cambiar la ampolleta y no hay más. Pero si no está quemada la ampolleta, entonces comprar una nueva lámpara. Este sería el fin. Entonces aquí tiene diferentes alternativas para la conclusión. Bien, vamos a continuar con el texto que estábamos viendo.
Dentro de este ejemplo, a ver, les voy a compartir otra pantallita, otra imagen. Hay diferentes diagramas, hay bastantes símbolos, pero esos símbolos que les habíamos dado hace un momento son los que por lo general son los más usados, los que vemos más a menudo. En este caso, vemos diferentes símbolos. Estos ya los hemos visto, ¿no? Donde indica el inicio y el final. Aquí habíamos visto el conector también, que ya lo hemos visto. El disparador, indica el inicio de un procedimiento conteniendo el nombre de este o el nombre de la unidad administrativa donde inicia. Habíamos visto este otro que es un conector de página. En este conector de página representa una conexión o enlace con otra diferente a la que continúa el diagrama. Esto ya lo habíamos visto, es una operación, representa la operación que se está siguiendo. Las flechitas van en diferente sentido, como lo pueden ver, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esta es la dirección del flujo y la unión que conecta los símbolos señalados. Este rombo es la decisión o alternativa, donde por lo general entra la cuestionante del diferente proceso. Estas operaciones que están con un asterisco, en este caso, operación con teclado, representa una operación que se utiliza una perforadora o verificadora de tarjeta, tarjeta perforada, cinta perforadora, cinta magnética, teclado de línea. Estos que tienen un asterisco son utilizados en combinación con el resto cuando se están elaborando un diagrama de flujo en un procedimiento en el cual intervienen algún equipo de procesamiento electrónico. Entonces, solo en ese caso se utilizan estos. Como les había hablado, esto significa el documento. Cuando tiene más atrás, quiere decir que existe un original y copias. El archivo representa un archivo común. Este símbolo representa nota aclaratoria. No forma parte de un diagrama de flujo, sino más bien es un elemento que se le adiciona a una operación o actividad para una explicación. O sea que utilizamos este símbolo para dar una explicación acerca del diagrama, pero no forma parte en sí del dicho diagrama de flujo. Esta línea es una línea de comunicación que representa la transmisión de información de un lugar a otro, mediante líneas telefónicas, telegrafías y de radios, etc. Entonces, estos símbolos son los que, bueno, existen más símbolos, pero los que habíamos visto son los más frecuentes y los más utilizados. Ya, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Ya, entonces, les decía que esta simbología es la que comúnmente se utiliza dentro de los diagramas de flujos. Los símbolos que más vamos a tener más relación vamos a encontrar con todo lo que se elabora y lo que vemos. Vamos a continuar. Los lineamientos generales para la elaboración de un diagrama de flujo pueden ser: comience identificando qué actividad principal del proceso. Tenemos que saber cuál es la actividad para lo cual vamos a elegir para poder elaborar un diagrama de flujo. Tenemos que definir cómo opera el proceso en la actualidad. Establece un inicio y un fin para cada proceso. Tenemos que ver cuál es el inicio y cuál es el fin. Involucre a los expertos del proceso. Defina defina el propósito de cada actividad. Defina los puntos en donde deben tomarse las decisiones. Identifique las actividades menos obvias, tales como aprobaciones, transferencias, retrasos, imprevistos. Identifique los documentos utilizados en cada uno de los procesos.
en el caso de que se necesiten la intervención de algunos documentos. En este caso, tenga paciencia para que un flujograma sea útil, tiene que ser preciso y todos deben entenderlo. En esta parte tenemos que tener mucho enfoque porque cuando elaboramos un diagrama, tenemos que ser claros con lo que queremos señalar, con lo que queremos indicar y queremos que retransmitir esta información. Tienen que ser lo más legible y lo más entendible posible para que se puedan guiar y tengan una idea clara de qué proceso se sigue. También dice, asegúrese de que el flujograma refleje lo que realmente sucede en la actualidad antes de proponer cambios en los mismos. Entonces, tenemos que ver que el flujograma refleje lo que realmente está pasando en la organización para ver mediante los resultados de para ver si se pueden otorgar cambios. Por ejemplo, les comentaba esto del Ministerio de Trabajo. Antes, con el Ministerio, no se realizaba por vía virtual. Antes lo que se hacía, los pasos que se seguían para la presentación de planilla de sueldos, era ir personalmente al ministerio, una vez ya, primero, inicialmente, tú elaboras tus planillas, realizas tu depósito, dependiendo al monto, dentro de uno de los pasos es ir al banco, realizar tu depósito, ir a las oficinas del ministerio, llevar tu planilla, llevar tu boleta. Entonces, se seguían muchísimos pasos donde se requería la presencia física, donde tenías que estar de manera física en las oficinas del ministerio. Pasabas a un escritorio para que te lo revisen las planillas, para ver si están bien elaboradas, si tu depósito corresponde con el monto de tu planilla. Pasabas a otro escritorio, en el otro escritorio te lo verificaban, bueno, una vez ya verificado, recién te lo procesaban, te lo sellaban, bueno, al aceptar, ¿no?, tu planilla, pero ahora han quitado todo ese trayecto de tener que ir al ministerio, ahora lo han vuelto de vía virtual, y ahora se envía de manera virtual las planillas. Ya no hay la necesidad de tener que ir físicamente al ministerio. Caso contrario, hayas enviado con retraso, ¿no? Esté con retraso tu planilla. Solo en ese caso tienes que seguir yendo al ministerio. Pero mientras presentes en fecha, se ha cambiado ese procedimiento. Entonces, tenemos que ver que el flujograma refleje lo que realmente pasa. En este caso del ministerio, pienso que tenían un flujograma donde se veían los pasos que seguían todas las personas que presentaban las planillas. Entonces, en función a eso, han decidido cambiar dentro de esta misma estructura, cambiar ese procedimiento que se seguía antes. Y lo han cambiado a la forma virtual, de que simplemente se mande por la oficina virtual y tú mismo imprimas tus comprobantes. Entonces se pueden realizar diferentes cambios, ya sea suprimiendo algunos o aumentando algunos pasos. Por ejemplo, antes no se manejaba lo de la oficina virtual, lo han incrementado, pero también han quitado el paso de tener que ir necesariamente al ministerio. Dentro de los tipos de flujogramas, podemos ver que existen muchos tipos de flujogramas. Vamos a ver a continuación los más utilizados. Vamos a ver los que más se utilizan. Dentro de un diagrama de flujo de procesos, se elabora de la siguiente manera: el nombre del proceso a presentar, los entes u organizaciones que intervienen, la secuencia de actividades que compone el proceso según el símbolo que corresponde, el inicio y el fin que les había comentado, la operación, actividades, recursos y la decisión. También la secuencia de símbolos que conectan mediante flechas unidireccionales que indican el flujo del proceso. Aquí podemos ver un ejemplo de diagrama de flujo de procesos. Aquí podemos ver que existen tres unidades que intervienen.
Aquí está, por ejemplo, unidad requisitora, gerencia de compras y proveedor. Entonces son 3 departamentos que intervienen o 3 responsables, ¿no? En este caso, dentro de un proceso de compras. Podemos ver que existe un inicio. Habíamos dicho que este símbolo significa inicio y fin. Aquí podemos ver el inicio y aquí podemos ver el fin. Pero ¿cuál es el proceso que se sigue? Podemos ver que la flecha nos direcciona hacia este siguiente paso, que es identificar la necesidad del producto que tenemos. Una vez que identifiquemos la necesidad, habíamos dicho que estos redondos significan que son conectores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, identificamos la necesidad y elaboramos una requisición de materiales. Al tener identificada la necesidad, elaboramos la requisición. La requisición de materiales, ¿a qué nos direcciona? Las flechitas. Va en esta dirección, que recibe la gerencia de compras, recibe la elaboración de las requisas, de irlas revisa. Si estas requisas están bien elaboradas, procede al siguiente punto, pero si no están elaboradas, este es el punto de conexión que nos lleva a este punto, que nos está volviendo a conectar a este paso inicial. Si la requisición no está 100% satisfactoria, se tiene que volver a elaborar. Pero en el caso de que sí esté bien, ¿qué pasa? Si está bien la requisición de materiales, ¿qué se prosigue? La gerencia de compras elabora la orden de compra. Posteriormente, coloca la orden de compra y la envía hacia los proveedores. Entonces, la dirección de la flecha del flujo va hacia este lado. Los proveedores reciben la orden de compra, procesan la orden de compra y despachan los materiales a este conector. ¿Dónde me lleva este conector? A la unidad requisitora. La unidad requisitora recibe el material, una vez que los proveedores han despachado, recibe el material y aquí termina en fin. El fin, este es un proceso de compras, cómo se prosigue con unas determinadas compras. Bien, vamos avanzando. Dentro de este diagrama de flujo en bloques, es otra de las características. ¿Cómo se elabora un diagrama de flujo en bloques? El nombre del proceso a representar, los entes u organizaciones que intervienen, se utiliza únicamente el símbolo de operación, que son los rectángulos que indican una actividad de un proceso. Esto nos habla de diagrama de flujo en bloques. Y las flechitas se utilizan para indicar la secuencia de las actividades y sus interrelaciones, o sea, la dirección del flujo. También lo vamos a ver en un proceso de compras. Vemos que aquí también participan las tres departamentos: unidad requisitora, gerencia de compras y el proveedor. La unidad requisitora. Esto es una secuencia de los pasos que se sigue simplemente. No nos da una alternativa. ¿Qué pasa si hay una observación? No nos da alternativas en caso de que se presenten observaciones o falencias. Simplemente nos indica cuáles son los pasos que se debe seguir. Eso es un diagrama de flujo en bloques, donde solo nos indica qué pasos se siguen, nada más. No nos indica cuál es el proceso, cuál es la decisión, cuál es el conector, ni nada. Aquí, ¿qué se sigue en un proceso de compras? La unidad requisitora elabora la requisición de materiales. La gerencia de compras recibe la requisición, la revisa, elabora la orden de compra, la coloca la orden de compra hacia los proveedores. Los proveedores reciben la orden de compra, procesan el orden de compra, despachan el material y se recibe el material. Simplemente así. Solamente nos muestra el proceso del cual se sigue para el proceso de compras. Otro diagrama de flujo, esto es diagrama de flujo de documentos.
¿Cómo se elabora? El nombre del proceso a representar, los entes u organizaciones que intervienen, la secuencia de actividades que compone el proceso, el símbolo que corresponda, por ejemplo, documentos, multidocumentos, operaciones, decisión, archivar. Las flechas para indicar la dirección de flujo, como ya lo habíamos visto hace un momento. Aquí. Podemos ver el diagrama de flujo de documentos, como les había dicho. También en un proceso de compras. También estamos haciendo en el proceso de compras. Podemos ver que las organizaciones o unidades que intervienen son unidades requisitoras, gerencia de compras y proveedor, como el mismo ejemplo de hace rato. En este caso, ¿qué podemos ver? Que no solamente existe una requisición de compras de un solo material, sino se tiene con otro archivo. ¿Qué quiere decir? Indica la necesidad, lo mismo, ¿no? La flechita que indica la dirección. Aquí tenemos requisición 0, que es el original, el primero, y el 1, que viene aquí atrás. La requisición 0, ¿qué nos indica? Aquí tenemos. Pasa a gerencia de compras. Si está ok, seguimos. Si no, vuelve a la requisición, como habíamos visto hace un momento. Si está bien, pasa a la orden de compra, donde pasa a la colocación de orden de compra. Ahora, simultáneamente aquí podemos ver que nos está conectando a la orden de compra número 1. Entonces aquí la orden de compra número 1 pasa a ser la principal y la requisición está volviendo a conectar. Entonces vamos a ver que se coloca la orden de compra a los proveedores, orden de compra 0, procesa la orden de compra, despacha la compra 0, que se conecta a recibir el material, y paulatinamente la orden de compra de este. Nos está indicando que tenemos que volver a la requisición, a la orden de compra 1. Esto es en el caso donde hay diferentes requisiciones, cuando hay diferentes solicitudes de materiales. Ya, vamos a ver algunos ejemplos. Voy a dejar de compartir esto. Ya, aquí vemos un diagrama, pero en este diagrama de flujo, a ver, les voy a compartir. En este diagrama de flujo faltan en algunos las flechas donde mencionan la dirección del flujo. Por ejemplo, el trabajo de recursos humanos, ¿qué nos lleva? A un trabajo de investigación, a un tema de investigación, para lo cual tengo dos opciones. Uno, no tengo información y tengo información. Si tengo información, se supone que tengo que buscarla. Si tengo información pensada de qué es lo que necesito, entonces tengo que buscarla. La voy a buscar en internet. Está con esta simbología. ¿Por qué? Porque la búsqueda en internet no es fácil de realizarla, sino que conlleva a una demora, a un retraso. Entonces buscamos y, bueno, nos direcciona a estoy hecho un lío, dice, ¿no? Donde nos ayuda en la biblioteca, donde nos ayudaría a encontrar información, consultar al profesor si tengo duda, ¿no? Consultar al profesor sí o no. Si no tiene dudas, si no está hecho un lío, como tiene la cuestionante aquí, entonces resume el material y redacta su trabajo, lo cual le llega a un fin. Pero en el caso de que sí tenga dudas, tiene que consultar al profesor, luego recién redacta el trabajo. Entonces, en este diagrama, si se dan cuenta,
como les había dicho hace un momento, los diagramas tienen que ser elaborados de una manera muy clara. Por ejemplo, en este diagrama no tenemos las flechas donde nos direcciona el sentido del flujo. Puede que tenga información, vaya a resumir material, redactar trabajo, entonces no nos da alternativas directas con las flechas. Por eso es muy importante que las flechas vayan direccionando e incluso se puedan manejar conectores donde nos indiquen a cuál tenemos que volver, dónde se vuelve a conectar, dónde tenemos que regresar. Entonces hay que tener bastante cuidado con la elaboración de diagramas para que para cuando lo podamos ver, como estamos viendo de esta manera, sea de una manera legible, se pueda entender de una manera clara. En este diagrama no podemos ver de una manera tan clara porque no nos direcciona específicamente como en este caso, o como en los diagramas que habíamos visto hace un momento. Entonces, la transmisión que nosotros tenemos que dar tiene que ser clara, tiene que ser precisa. Ya, vamos a continuar. Vamos a tomar un receso, chicos, de 15 minutitos, por favor. Pueden ir a tomar agua, pueden levantarse, caminar un poquito, no sé. Vamos a tener un receso hasta 43. Ahorita sí 28. 43 volvemos. 14:43, por favor, para ir continuando con el resto del material. ¿Me escuchan, chicos, o ya se están durmiendo? Ya, entonces, y 43 continuamos, por favor, Listo, con la clase, chicos. Tomen un receso de 15 minutitos. Vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar entonces con el avance. Les voy a compartir nuevamente lo que estábamos viendo, el material que les había pasado al claro. Ya. Para proseguir entonces, habíamos visto ya este último diagrama de flujo con diferentes tipos de documentos. Para continuar, este es un ejemplo de plantilla para elaborar diagramas de procesos de producción. Es un cursograma analítico, diagrama de procesos, donde aquí nos indica también, ¿no? Es de procesos en la actividad, lo mismo, los mismos diagramas, donde significa operación, transporte, demora, inspección, almacenaje, la actual, cuánto tiempo se requiere para estas diferentes actividades, ¿no? Como operación, 11 días, transporte 8 y así. También habíamos visto de que aquí está la descripción paso a paso de lo que se requiere. La descripción dice pedido de material, prima a bodega, es en almacenaje. Transporte hacia área de pesado, transporte. Pesado de materia prima. Entonces, por lo general, este tipo de plantilla se utiliza para el área de producción, para solicitar ver el proyecto o el trayecto que se sigue con la adquisición de algún material directo, ¿no? Pero lo que más se utiliza, lo que más vamos a ver incluso en el diario vivir, una vez que ya muchos de ustedes ingresen a trabajar en una institución, ingresen a trabajar en algún lugar, entonces van a ver, o incluso ahora, hay muchas personas que también paralelamente al estudio están trabajando ya y han debido ver. Por ejemplo, en el otro horario que en el primer grupo había un compañero que nos compartió casualmente dentro de su trabajo, estaba realizando lo que era un organigrama y un diagrama de flujo y nos compartió eso, ¿no? Entonces, si se pueden dar cuenta,
Estos diagramas se utilizan dentro de diferentes organizaciones. Ahora, podemos ver con el diseño de formas. El diseño de forma consiste en la elaboración de un formato al tomar como base la información recabada, su objeto, fuente de información, necesidades que la originan, método de llenado, número de copias, procedimientos en donde intervendrá y resultados finales que se deben obtener. La actividad de diseñar una forma tiene como fin lograr la mejor distribución de los datos en el papel. Para lograr un buen diseño de formas es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Se necesita tener el título que indique con claridad cuál es el objetivo de la forma, los datos generales del formato, los requerimientos de la forma deben presentarse en forma secuencial, esto es, en un orden lógico, a fin de que la persona que proporciona la información pueda llenarla con facilidad. Es indispensable calcular el espacio mínimo necesario para datos requeridos, para evitar la densidad excesiva de información. Tiene que estar solamente con lo necesario. El vocabulario empleado en la forma debe ser preciso y evitar abreviaturas y frases incompletas que puedan mal interpretarse. Determine el tamaño total de la forma considerando el espacio necesario para su archivo. Elaborar el instrumento de llenado correspondiente, el cual debe tener los siguientes campos. Dentro de los campos que habíamos hablado, tendría que tener objetivo de la forma, departamento que utilizará, destino y utilización de la original y las copias, coloque el nombre del campo y su descripción, es decir, lo que se espera que usuario indique al momento de llenar la forma. Entonces, podemos ver este ejemplo de donde indica el campo y la descripción. Dentro del campo podemos ver la fecha, coloque la fecha que se tramita el formulario, el formato, perdón. La hora, indique la hora que se realice la actividad. Entonces, este tipo de ejemplos, esto es un ejemplo sencillito, mañana lo vamos a ver con más claridad, más ejemplos. Entonces, pero lo importante es de que ya sepan a qué se refiere el diseño de formas. Entonces, vamos a ver mañana, el día de mañana, muchos más ejemplos, como los que hemos visto ahora en los diferentes diagramas. Ahora, creo que tengo un diagrama más de flujo que quería mostrarles. A ver, un momentito. Ya. Un momentito, por favor, chicos, les voy a mostrar esto. Ya, antes de terminar, les voy a mostrar esta parte donde nos indica qué errores por lo general se cometen al momento de llenar un diagrama de flujo, ¿no? Por ejemplo, las líneas tienen que dirigirse hacia donde prosigue el gráfico. Por ejemplo, en este caso, la flecha que direcciona va en sentido nuevamente a este interior. Esta es la parte incorrecta, pero la parte correcta es de que tiene que tener entrada y salida. Esta es la forma correcta como se debe graficar en la parte de documentos, que habíamos hablado cuando tienen varios documentos. Por claridad, no debe haber más de una línea de unión entre dos símbolos, como habíamos visto. A ver, perdón. Ya. Ahora, en este incorrecto, es recibe y analiza, oficio de notificación, elabora y turna.
No puede haber dos líneas, como dice, entre unión de dos símbolos. Este es el correcto. Recibe y analiza en el primer documento y en el segundo oficio de notificación. Entonces, ambos documentos necesitan una sola línea donde transmita al siguiente paso, elabora y turna. Entonces, no puede haber, como en este caso, tiene dos flechas donde direcciona a un determinado puesto, pero en este caso solamente lo correcto es que tenga una sola línea entre ambos símbolos. También, aquí podemos ver que el símbolo de decisión es el único que puede tener hasta 3 líneas de salida. Habíamos visto. Este es el incorrecto y este es el correcto. ¿Por qué este es el incorrecto? Habíamos dicho que este cuadro o este diagrama significa que es la operación y en este caso es la decisión. Solamente la decisión puede tener 2 o 3 alternativas. Puede ser sí, no, tal vez, o direccionarnos hacia otro sentido. Pero la operación no puede direccionarnos. Este cuadrito que vemos que significa, que tiene el significado de operación, no puede direccionarnos a otros diferentes. Simplemente este, como indica aquí, el símbolo de decisión es el único que puede tener hasta 3 líneas de salida. Entonces, solamente la decisión donde está la cuestionante nos puede indicar otras alternativas. El de operación no. Aquí, las líneas de unión se deben presentar mediante líneas rectas, en caso sea necesario utilizar ángulos rectos. ¿Qué quiere decir? Que de un proceso a otro no podemos pasar con una línea recta. El procedimiento correcto es que la línea de la flecha vaya en este sentido. Ahora, en este sentido tiene que ir abajo, al costado, hacia arriba, direccionando en líneas rectas. No puede ser un ángulo recto. No puede llegar directamente de un ángulo para direccionar de un campo a otro. Tienen que ser con la flecha en líneas rectas, como podemos ver aquí. También, para efectos de presentación es recomendable que los símbolos tengan tamaño uniforme, salvo el caso que se requiera hacer resaltar alguna situación especial. En este caso, por ejemplo, la flecha es mucho más larga que en este sentido. Ahora, ese no es el punto más relevante. Lo que vemos aquí es de que esto es un cuadrado, no es un rectángulo para la operación. Por eso también en algún punto anterior nos decía que tenemos que ver que el texto que vayamos a poner sea claro y entendible. No podemos escribir todo un proceso para esta operación, no podemos escribir todo un texto muy largo. Tienen que ser pocas palabras más entendibles. Por eso es que tiene que ser la simbología de este diagrama de flujo es rectángulo, lo que se maneja dentro de la operación, no es un cuadrado. Ya, la redacción del contenido del símbolo de operación debe ser realizada mediante frases breves y sencillas, como les había mencionado hace un momento, para facilitar su comprensión. Ejemplo. Recibe y analiza el oficio de notificación en original y determina su procedencia. Entonces, recibe y analiza. Suficiente. No podemos poner más texto. Tenemos que ponerlo más corto y más entendible. Ahora, si existen varios documentos de un documento, el original se tiene que identificar con la letra 0, como habíamos visto hace un momento. Y las copias mediante dígitos, 1, 2, 3, etc., según la cantidad de documentos que se presenten. Es recomendable hacer esta anotación en el extremo inferior derecho del símbolo, como en este lado podemos ver, ¿no? Siempre el primero va a llevar el número 0 y correlativamente los siguientes. Ya, el contenido del símbolo. Lo mismo como el otro. Roxana, te voy a desactivar tu audio, Roxana Calvimonte. Ya, continuamos.
El contenido de símbolos conector puede ser alfabético o numérico, pero debe ser igual los conectores de entrada y salida. A ver, en este caso, el conector de entrada lleva el número 1 y el conector de salida también tiene que ser el número 1. Puede llevar números o puede ser de forma alfabética. Puede llevar aquí la letra A, la letra A. Entonces, es indistinto eso. Y por último, es aconsejable que el contenido del conector de página donde continúa el diagrama sea numérico y a su vez el símbolo que indica la procedencia contenga el número de la página de donde proviene. Esto es lo que les había dicho, esto es conector de página. Cuando se termina una página con un diagrama y continúa nuestro diagrama de flujo, con este símbolo se hace la conexión de la página, pero se tiene que especificar el conector de página. Entonces, esos son los errores frecuentes que se pueden ver dentro de un diagrama. Bueno, chicos, hemos terminado por hoy la clase. El día de mañana vamos a continuar viendo los diferentes ejemplos que les decía sobre los diferentes formatos que existe. Vamos a ir ampliando más, pero por el día de hoy acerca de los diagramas y, bueno, en parte de los manuales estaríamos terminando. Mañana vamos a aclarar algunos puntos, pero nada relevantes. Hoy ya hemos visto en una mayoría los diferentes ejemplos que podíamos verlos. No sé si tienen alguna duda antes de terminar la clase, chicos. El examen, licenciada, ¿cómo va a ser? ¿Y qué día? El examen les había indicado el día de ayer que va a ser el día viernes. Nosotros estamos pasando clases hasta el día viernes termina. Entonces vamos a dar el examen el día viernes. Les voy a indicar el día jueves cómo va a ser el examen, pero va a entrar, como les había mencionado el día de ayer, va a entrar del 100% del examen, el 30% va a entrar también algunas preguntas del primer parcial, recordando el primer parcial, y el 70% del restante va a entrar todo lo que hemos avanzado en estos días. A ver, otro punto, bueno, ya les había comentado que el examen va a ser el viernes y estaríamos subiendo notas hasta el día lunes, nos indicaron. El día jueves, de todos modos, yo les voy a indicar más o menos cómo va a ser el examen, pero yo ya les había adelantado que bueno, como habíamos visto en el anterior examen, en el primer parcial, hemos visto que bastantes alumnos, para empezar, han desconectado su cámara, algunos por inconvenientes, ya sea porque estaban con un solo dispositivo, o estaban con el dispositivo del celular y se cortaba, y en fin, ¿no? Pero al momento de revisar los exámenes se ha evidenciado de que una mayoría ha copiado y pegado tal como estaba en el texto. Entiendo que si bien las clases son virtuales y se tiene que, bueno, muchos optan por dar un examen tal vez con su material al lado, pero por lo menos podían haber, no sé, qué sé yo, refrescado un poco lo que sabían y tratar de poner en sus propias palabras, obviamente enfocándose un poco en el material, pero muchos han hecho copia y fiel del texto. Entonces, ya les había indicado, para empezar, el primer punto, se les ha dado mucho tiempo para que la intención de darles el tiempo que les había dado era para que les dé tiempo a poder analizar de lo que estaban resolviendo el examen, pero en fin, ha resultado al revés. El tiempo que se les ha dado lo han empleado en buscar y copiar del texto. Entonces, ahora para empezar, lo que ya les voy adelantando es de que el examen va a ser mucho menos tiempo que en el primer parcial. Y el día jueves les voy a especificar más o menos cuántas preguntas van a ser de selección múltiple y si es que va a haber preguntas de complementación. Eso les voy a informar, por favor, el día jueves. Pero desde ya lo que les informo es que el tiempo va a ser mucho más corto que en el primer parcial.
No sé si tienen alguna otra duda acerca del examen o acerca de los temas. De todos modos, todo el tema que les he estado mandando paulatinamente lo pueden ir revisando, pueden ir leyendo. En algunos casos, por ejemplo, del tema que les he mandado hoy, hay algunas partes que son relevantes a comparación del tema del material que les mandé ayer. El de ayer es completo, incluso es más extenso el texto. El que hoy les mandé es un poco más resumido, pero no está todo lo que está en el texto de ayer. Si lo van a revisar, hay algunas partes, como les digo, fundamentales, que tienen definiciones más cortas. Quizás si pudieran mantener o emplear cualquiera de los dos, va a ser indistinto en el momento del examen. No se preocupen. Pero lo único que les voy adelantando es el tiempo. Después, el jueves, yo les voy a indicar cómo va a ser el examen. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, alguien que falte en la lista, si no hay nadie que falte en la lista, dime, Elia. Lice, ¿me podría Elia. anotar, por favor? Dime, Elia. ¿Me podría anotar en la lista, por favor? Es que Ya. tenía problemas con el internet. Marca, Sultani, Elia. Ya te he anotado. ¿Alguien Gracias, más? Lice. De nada. Lice García Pablo Loida. Ya, García Pablo Loida. Ya estás anotada también. ¿Alguien más? Digo, licenciado, por favor. Ya, Calvimonte Pinto, ¿no? Calvimonte Pinto Roxana. Ya te anoté, Roxana. Gracias, Lice. Ya. Guzmán Alba Julián Denz. Ya. Ya. Nadie más falta en la lista, ¿no, chicos? Ya están todos anotados. Entonces, vamos a terminar ahora. Directamente nos veríamos el día de mañana, por favor, chicos. Que tengan una buena tarde. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta luego, Lice. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, Isaías. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, Rodrigo. Hasta mañana, chicos.